claro, una manera de engañarse es creer que el pecado es algo meramente moral. Es un comportamiento, es una conducta, es un asunto humano entre criaturas humanas. Son defectos, son faltas, pequeñas cosas, y no nos damos cuenta que somos enemigos de Dios. Y este tiempo de Adviento es para esa conversión. Y para eso necesitamos volver a preguntarnos quién es Jesucristo para mí. Es la pregunta que el Señor le va a hacer a los apóstoles en Cesarea de Filipo. Pedro va a responder acertadamente: tú eres el Mesías. Pero tiene la idea de un Mesías según lo que él imagina, según lo que la mayoría del pueblo de la primera alianza esperaba. Y por eso cuando Jesús le habla de la cruz, inmediatamente Pedro le va a decir: eso no te puede pasar. Y Jesús le va a decir: atrás, Satanás. Y entonces, reconocer quién es Jesús, conocer su origen, acogerlo, es saber que el que viene, el niño que viene, es el que se entrega en ese pesebre ya, y que va a ser entregado de manera plena y total en la cruz por nuestros pecados, porque su nombre Jesús es Dios salva de los pecados. Y entonces, si nosotros nos acostumbramos a vivir en el pecado, y nuestra vida es una vida donde naturalizamos nuestros pecados y creemos que son cosas que no podemos superar, porque todos nosotros hemos celebrado, la mayoría de nosotros, muchos advientos, muchas navidades. Y la experiencia, por lo menos que yo tengo, es que las personas, laicos comprometidos, los creyentes, los que hemos resumido el don de la fe, nos confesamos de los mismos pecados, una y otra vez. Y eso no es normal. Eso no es natural, y eso no significa que así tiene que ser. Y la razón por la que eso es así, porque nosotros creemos que conocemos al Señor viviendo en el pecado. Y entonces, viviendo en el pecado, vamos a tener una idea equivocada de Jesús. Lo que nos dice el Señor, lo que nos dice la revelación, lo vamos a entender a nuestra manera. Y de lo que se trata es que acojamos al Señor. Y por eso es que este punto es tan importante. Por eso es que el Papa Emérito lo pone como capítulo primero. Antes de hablarnos de la anunciación a Zacarías, de la anunciación a María, de la anunciación a José, del nacimiento de Juan Bautista, del nacimiento de Jesús. Porque si nosotros no tenemos claro quién es el que viene y para qué viene y de dónde viene, entonces nosotros nos vamos a quedar con un acercamiento gnóstico al Señor. Un conocimiento, entre comillas, intelectual, remoto y lejano. No va a ser Dios con nosotros. Y entonces, claro, como consecuencia de esa confusión y desengaño, nosotros vamos a tener la ambivalencia, como se ve ahora muy extendidamente en el mundo y también en nuestro país, porque la circunstancia se ha presentado de manera tal este año 2022 en nuestro país, que nuevamente la polarización política ha hecho que los que nos llamamos cristianos nos dividamos por los problemas temporales y por las afinidades políticas. No solo entre los católicos, sino también entre los que asimismo se llaman cristianos. Y esa polarización y esa división y esos juicios muchas veces duros y descalificadores hacia otras personas, sean de un lado o de otro, con las razones que sean, es contrario a la voluntad de Dios. Porque el Señor no viene a dividirnos. Y entonces se ve de un lado y de otro que usan las escrituras, usan las referencias a la revelación y a Jesucristo mismo para justificar una posición u otra posición,
que es una posición de enfrentamiento. Y, claro, tenemos que examinarnos si es que eso es conforme a la voluntad de Dios. Porque el pecado es rebelarnos contra la voluntad de Dios. Querer resolver los problemas a nuestra manera y priorizar lo temporal a lo trascendente, lo divino a lo terreno. Es decir, no amar al Señor sobre todas las cosas. Y eso es muy frecuente. Y parecería que es tan frecuente que nosotros creemos que es natural. Y no lo identificamos como pecado. Y nos olvidamos que el mandamiento del Señor es que nos amemos como Él nos ama. Y Él nos dice en Mateo capítulo 5, que si amamos solamente a los que nos hacen el bien, ¿qué mérito tenemos? Eso también lo hacen los paganos. Y nosotros tenemos que amar a los que nos persiguen. Amar como Él nos ama. Y lo que falta en una situación de polarización es amor. Porque los que se exacerbe la violencia, y se da la paradoja de que esa apelación a la violencia viene desde los que se reclaman explícitamente afines a las ideologías, diríamos materialistas, el marxismo, pero los que supuestamente también combaten esa ideología. Entonces diríamos, hay marxistas liberales y marxistas, entre comillas, socialistas, izquierdistas. ¿En qué dimensión marxistas? No en el sentido del rol del Estado, sino en el sentido que la violencia era parte de la historia. Y en consecuencia, nosotros tenemos elementos como para que podamos hacer un examen más, diríamos, riguroso y volver al Señor, como lo llama Juan Bautista, pero sabiendo a quién vamos. Y para eso es que justamente Jesucristo viene, para dar testimonio de la verdad que nos hará libres. Y esa verdad es que Dios nos ama y que el amor vence al odio.